lo ha mandado a usted ¿hasta dónde? ¿Hasta medio camino? No, hasta el otro lado. Pues me gustaría antes de predicar, ¿hasta dónde nos ha dado ese mandato el Señor? ¿Hasta que Cristo venga o hasta que? No, los mande a traer. Sí, así dijo la anciana. Sí. Oiga, abajo los niños. Y usted que no los quiere traer, fíjese. Oiga, pues, cállese. Traiga a los niños. Mire cómo se gozan abajo. Oiga. Oh, no, pero tampoco así no va a dar el edificio. No, solo quiero que usted vea lo importante que es traer a los niños a la escuela dominical. Amén. Se van contentos y aprenden. Aprenden. Y nosotros aprendemos de ellos también. Póngase de pie, quiero que leamos la Biblia. Solo quiero predicar unos cuantos minutos. Quiero llevarlo a un pensamiento. Quiero llevarlo, hermanos, a una palabra que muchos de nosotros no le tomamos importancia, pero que es debido que usted y yo padezcamos. Vamos a leer Primera de Pedro. Primero te pego, capítulo 4. Un día, quizás si no he testificado, voy a testificar por qué digo así siempre. Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Cuántas veces usted habrá leído este texto? ¿Cuántas veces usted se habrá detenido? ¿O cuántas veces no ha pasado por su mente este texto? Pero yo quiero que usted conmigo lo lea el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 4 y su versículo 1. Diga conmigo, si Cristo sufrió, ¿por qué nosotros no hemos de sufrir? Ay, sí, es que no hay que sufrir, a nadie le gusta. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Y vamos a conocer a algunos, quizás ya los conocemos, pero vamos a hablar de algunos. Amén. Así es que, Primera de Pedro, capítulo 4, lo vamos a leer de la manera siguiente, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Despacio. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, repítalo. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿De cuál pensamiento? Pues ¿quién ha padecido en la carne? Pues ¿quién ha padecido en la carne? Terminó con el pecado. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Solo quiero hablar, Dios mío, y decir, Señor, lo que tú me has dicho que diga, Señor. Padre, ruego, Dios mío, que por mis labios salga esa palabra que quieres hablar, Señor, al Espíritu, Dios mío, al corazón de tu pueblo. Úsame, Dios mío, para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Tome asiento, bendito es el Señor. Pero recuerde, hermanos, que usted puede seguir adorando, puede decir gloria a Dios, puede decir aleluya, puede decir, hermanos, puede gritar que Él está vivo. Bendito es el Señor. Mientras yo estaba leyendo esta palabra, hermanos, yo me quise ir bien bastante adelante. Hermanos, me hice una pregunta. ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús, dice la Biblia, que fue descendió hasta el infierno? ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús fue y tuvo que tomar las llaves, hermanos, de la muerte? ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús tuvo que padecer todo lo que padeció? Pero una de las preguntas que yo me hacía, hermanos, que la Biblia dice que Él padeció en carne. Bendito es el Señor. Cuando dice la Biblia que Él padeció en carne, quiere decir que Él era humano igual a usted, igual a mí.
Lo hizo igual que nosotros, lo hizo, hermanos, con los mismos sentimientos que usted y yo tenemos, con el mismo sentir. Bendito es el Señor. Muchas veces estamos en situaciones difíciles, económicas, familiares, problemas laborales, en los estudios, o sea, en las universidades, en la escuela, con personas, hermanos, que viven a nuestro alrededor, con los vecinos, con gente que viven, hermanos, compartimos cuarto, hermanos, con gente que compartimos en el trabajo. Muchas veces tenemos toda clase de dificultad, hermanos, con el vecino, con nuestro mejor amigo, hermanos. A veces nuestro mejor amigo se vuelve en contra de nosotros, hermanos. Se vuelve, hermanos, en contra quizás del mejor amigo nuestro. Quizás, hermanos, se vuelve en contra de alguien, hermanos, que usted ama. Muchas veces, hermanos, nos sentimos criticados. Alguien nos critica, alguien habla de nosotros. Muchas veces, hermanos, nos sentimos que caemos bajo, hermanos, por nuestras dificultades o por nuestros hechos. Muchas veces nosotros mismos, hermanos, criticamos a los demás, hermanos, y nos sentimos, hermanos, agobiados. Una razón, hermanos, que yo encontraba, ¿por qué, hermanos, es que Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios, hermanos, permitió que alguno de estos hombres o de alguno de estas mujeres pasaran, hermanos, por el sufrimiento, o pasaran por la prueba, o pasaran por la tentación, o pasaran por alguna dificultad? Algo, hermanos, Dios quería enseñarle a ellos. Algo Dios quiere enseñarnos a nosotros en esta tarde. La razón por la cual Él permite que nosotros seamos probados. Él lo permite. ¿No has visto a mi siervo Job? Oh, varón perfecto. Y yo me imagino Satanás cuando Dios le estaba diciendo, cuando Dios le estaba dando, hermanos, oiga, le estaba dando el currículo, hermanos, de Job. Hermanos, todo lo que Jehová había visto acerca de Job. Hermanos, todo el bienestar, hermanos, todo el amor, todo el cariño, toda la pasión que tenía Job, hermanos, por Dios. Que dice, hermanos, que aún él estaba tan apasionado que cuando él, hermanos, oraba o se apartaba, él ayunaba, hermanos, hacía ayunos acerca por su familia, por sus hijos. Quizás sus hijos habían pecado, por eso él se apartaba, hermanos, para pedirle perdón a Dios por ellos. Entonces Dios tenía un buen currículo de él, Dios tenía un buen pensamiento de él. Por eso, hermanos, él lo podía, hermanos, poner en alto, ponerlo en bien, hermanos. Por eso Dios podía dar la cara por él, porque sabía que Job, hermanos, era un hombre respetable ante la presencia de Dios. Una de las preguntas que yo me hacía, bueno, yo estoy hablando, solamente quiero darles un pensamiento. Una de las preguntas que yo me hacía, verdaderamente yo soy respetable ante la presencia de Dios. Verdaderamente, hermanos, la gente me respeta como hombre de Dios, como siervo de Dios, como ungido de Dios, como sacerdote de Dios, como escogido de Dios. Porque la Biblia dice que Cristo padeció en carne y venció en... Wow, cuando yo pensé eso, mi pregunta fue, ¿Job venció en el espíritu o venció en la carne? ¿Padeció en la carne? ¿Salió victorioso en la carne? Salió victorioso, dice la Biblia, en la carne. Venció. Es más, todo lo que se le había, o sea, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento del dolor, en el momento de la enfermedad, la Biblia dice, hermanos, oiga, ¿cree que era fácil para él buscar cosas para estarse, hermanos, rascando, para estarse, quizás, hermanos, él no le quedó ni para ir a comprar penicilina, para ir a comprar tetraciclina, hermanos, él a la deriva, hermanos, estaba, todo el mundo veía lo que él estaba pasando. ¿Por qué? Porque él no tenía casa donde estar, porque todo se le había perdido. Todos sus
multiplicado en todo. Si tenía ¿cuántos hijos? 3 hijos, ahora tenía 6. Si tenía una mujer, no, una sola, no tenía 2. La Biblia no dice que le multiplicó a la mujer. Así que no ande buscando otra, hombre. No, usted tiene una es la que Dios le dio, y con esa tiene que aguantarse. Sea alta, sea bajita, sea gordita, sea flaquita, esa es la que usted escogió. Y esa es la que Dios le dio para bendecirlo. Y si usted la escogió, ahora se aguanta más. Ahora la soporta más. No, es que esa prueba es dura, hermanos. Esa prueba es terrible. Esa prueba, hermanos, que Dios... Mire, jóvenes, piensen bien antes de casarse. Piensen bien con quién se van a casar. Órenle a Dios. Porque esa prueba... ¿Usted cree que a veces yo no quiero ir a IHOP en la noche? ¿A dónde vas? En la noche no, en la madrugada. Él me invita, ahora me invita, pastor, vamos a comer. Antes me llamaba, pastor, vamos a IHOP. Ahora, ¿sabe lo que dice? Mire, esa prueba es dura. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Me estoy poniendo como ejemplo. Pastor, dígale a la pastora que si lo puede dejar ir a... Esa prueba es dura. No te enamores. Permítame, vamos a llegar. Pero si usted la logra a pasar esa prueba, su bendición va a ser multiplicada. Porque la Biblia a mí no me dice que por causa de la mujer le quitó la bendición. La Biblia a mí me dice que lo multiplicó en todo. Si antes vivía en un apartamento, ahora si antes vivían en una casita, en un, ¿cómo se le llama? Esas que son, que vos dijiste que te dieron para limpiar. Un duple. Si antes usted vivía en un duple, antes a usted Dios le había dado un duple, ahora no va a ser un duple. Pero primero tiene que pasar la prueba. Bueno, yo estoy siendo honesto con ustedes. Porque oigan lo que les voy a decir. Si yo me voy para la calle sin permiso de ella o sin la voluntad de ella, cuando venga, ¿cómo creen que me va a ir? Como payaso en fiesta. Pero no, yo lo voy a llevar a un lugar, permítanme. Como payaso en fiesta. ¿Va a haber bendición en esa casa? ¿Va a estar el Espíritu Santo en esa casa? ¿Se va a mover la gloria de Dios en esa casa? No. Entonces yo tengo que soportar la prueba en carne viva. Y en carne viva, hermano. Porque antes, cuando yo no estaba casado, cuando yo no era cristiano, hermano, yo me iba para donde yo quería. Allá sí me iba como payaso en fiesta. Pero ahora, hermanos, que tengo a Cristo, que acepté a Cristo como mi único y salvador, ahora ya no me mando solo. Ahora, hermanos, me manda Él y me dirige Él y me dice para dónde voy y para dónde vengo. Me dice, hermano, dónde puedo ir y dónde no puedo ir. No, es que la mujer lo manda. No. A mí no me manda la mujer, me manda. Y si yo hago la voluntad de Él, mi familia va a ser bendecida. Mis hijos van a ser bendecidos. Oiga, hermanos, no va a faltar nada en mi casa porque yo estoy siendo obediente a Dios. Estoy peleando la batalla en carne propia. Estoy obedeciendo en la carne al Dios vivo. Ay, pastor, pero es que mejor hablemos de otra cosa. Sí, le voy a hablar de otra cosa, pues, permítame. Abraham le da un hijo, le da la promesa y le dice, voy a sacrificarlo. Hermano,
Yo digo, ¿será que le transfiguró el cuerpo a Abraham? Para que Abraham no sintiera dolor. Vete a la montaña y sacrificas. Mire, aquí predicó alguien. Ay, hijo, me sentí cuando él estaba predicando. Oiga, que le toquen un hijo a una persona. ¿Quiénes tienen hijos ya mayores de 15, 16 años? Levanten la mano los que tienen hijos de 15 a 16 años. Mire, que le toquen a uno, a un hijo. Uno da la vida por sus hijos. Yo salí el martes, tengo que decirlo, no están grabando hoy, ¿están grabando? Ay, Padre mío. Yo salí el martes, yo estoy siendo honesto porque lo voy a llevar a un lugar. Óigame, yo salí un martes de acá y encontré a un carro que iba siguiendo a mi hijo. Yo veo que mi hijo va en aquella troca así y yo voy en el carro, está recién comprado el carro, lo acababa de comprar. Cuando veo que esa gente, esos muchachos van siguiendo a mi hijo, lo llevan, pero mi hijo va corriendo en aquel carro. Yo vengo, hermanos, y les tiro el carro, pero de llevármelo con todo, no lo pensé 2 veces. No lo pensé 2 veces. Permítanme, ya lo voy a llevar. No lo pensé 3 veces. Solo dejé ir el carro para llevármelo yo a ellos y que no le hicieran nada a mi hijo. Gloria a Dios, no los toqué. Solo vi que aquel hombre salió por aquel carro así y agarró otra calle y se fue por la Pérez Mil. Yo me fui al parqueo del carro, al parqueo, parqué mi carro y le digo, gracias Dios, porque fue tu mano la que me salvó. Porque si yo toco a esa gente, ¿dónde yo estuviera ahora? ¿Fuera el pastor de esta iglesia? Allá estuvieran pastoreando en la cárcel. No, que galán que se ven la, Jaime, que galán, ahí está galán que ustedes me van a ver cerquita allí. Que galán que ahí lo mandaran a uno. Oiga lo que le voy a decir. Las pruebas, hermanos, son enviadas para ver si usted puede soportarlas. Y Dios las permite con un solo propósito. Porque la Biblia dice que Abraham le dijo, ve, lleva a tu hijo y sacrifícalo. Y la Biblia dice, hermanos, óigame esto, que él preparó todo, hermanos, y lo llevó al altar, lo puso en el altar. Cuando él lo iba, hermanos, a sacrificar, la Biblia dice que un ángel del cielo, gloria a Dios, una voz del cielo, algo especial, hermanos, en medio de la prueba, en medio de la angustia, una voz del cielo que desciende. No, Abraham, no le hagas daño a tu hijo. ¿De dónde vino la voz del cielo? Yo estoy en la carne, pero la voz va a venir del cielo. Iglesia, en medio de tu dificultad, la voz va a venir de él. Permítame, si te acuerdas de predicar. Permítame. La Biblia dice que a Sansón, por andar, hermanos, en lugares que no tenía que andar, la Biblia dice que yo quiero ser un poco rápido para llegar donde quiero llegar. La Biblia dice que le quitaron el pelo, perdió las fuerzas. Después que perdió las fuerzas, dice que lo llevaron a un molino, hermanos, y empezó a ser payaso de sus enemigos. ¡Wow! No soportó la prueba, no soportó la tentación. Ezequías, Dios lo sana. Dios le dice, te voy a dar 15 años más. Cuando vienen, hermanos, el enemigo le dice, ¿dónde están tus tesoros? Ven, te voy a enseñar mis tesoros. Lo lleva a la casa, hermanos, del palacio, y lo lleva a la casa sacerdotal. Cuando lo lleva, hermanos, ¿sabe qué? Llega Isaías a donde Ezequías le dice, ¿qué les enseñaste? ¿Qué vieron? Y le dice él, no, pues vieron todo. Pues déjame decirte que todo lo que ellos vieron va a pasar a manos de ellos. Después de que haber visto la gloria de Dios, ahora él no oye la voz de Dios y se queda sin el 5, no, se queda sin el pan y sin la cena. No, sin el plato y sin la sopa, pues, para que me entiendan. Es lo mismo. Es lo mismo. No pasó la prueba. Sansón lo mismo, no pasó. Iglesia, usted tiene que vencer la prueba en carne propia, viva. Pero Dios siempre nos da una segunda oportunidad o una tercera oportunidad
o una cuarta, o una quinta, la que usted quiera llamarle. Pero oigan, hermanos, la Biblia dice que Sansón, hermanos, hoy encontró una oportunidad. Quizás sintió, hermanos, vivo celo de Dios y dijo: aún podrá haber una oportunidad para mí, para mostrar que el verdadero Dios aún sigue conmigo, la gloria de Dios aún sigue conmigo. Dice que buscó a alguien que lo llevara, hermanos, a donde estaban las columnas del palacio. ¿En qué palacio? Estaban en el palacio donde estaban sus enemigos, los que de él se burlaban. Estaba en la casa, hermanos, de sus enemigos. Dice que un jovencito lo llevó a las columnas, lo acercó a las columnas, y cuando lo acercó a las columnas, óigame el clamor que usted haga hoy, el clamor que usted haga en medio de la angustia, el clamor que usted haga allá en el cielo será escuchado. Oiga, la Biblia dice que él clamó, y cuando clamó, el Espíritu de Dios descendió sobre él, puso las manos sobre las columnas, y dice la Biblia que la botó, y nunca había matado tanta gente hasta como ese día. Bendito es el Señor, porque clamó a Dios. Yo me hacía esa pregunta. Yo voy a empezar a predicar. Yo me hacía esa pregunta. ¿Lo hizo cómo? En carne. ¿De dónde le salieron las fuerzas? Descendió el Espíritu sobre él. ¿A quién le clamó? Pastor, Dios le bendiga, pastor, ora por mí, pastor. Mañana me toca predicar, por mí, ore por mí, pastor. Mañana vi que voy a comenzar nuevo trabajo, pastor, ore por mí. Hermano, mire, estoy pasando una prueba, estoy pasando un pleito, en una situación en mi casa ahorita, ore por mí. Están acudiendo a la persona equivocada. Cuando usted va al doctor, le gusta, ¿a quién le gusta que los atienda la enfermera? ¿Le gusta a usted? Cuando usted va a estar enfermo, ¿quién lo atiende primero? Una enfermera. Ay, yo cuando fui el viernes, ¿cuándo fue que fuimos, hermano Rubén? El viernes fue, ¿va? El viernes, yo cuando llegué con hermano Rubén y yo la enfermera atendiéndomelo, y yo quería que el doctor me lo atendiera. Y yo me lo llevan a un cuarto, lo vamos a un cuarto, lo vamos al otro, y no venía el doctor, hermano, él no se dio cuenta. Ay, él no se